¿Existen los dioses en Canción de Hielo y Fuego? Las religiones sí, la magia también, pero los dioses... Pues la respuesta es más compleja de lo que podría parecer a simple vista, así que... ¡vamos con ello! Bien, como ya sabéis, en el mundo de Poniente, en el universo creado por George R. R. Martin, existen las religiones, unas religiones basadas en unos dioses. Y hay mucho debate en el fandom, yo diría que se ha llegado a un cierto consenso sobre unos temas, pero hay otros que son bastante debatibles a propósito de la realidad, del impacto físico, el impacto presente, de la presencia con implicaciones actuales, fácticas, en la historia y en la vida de las personas, de las diferentes religiones, o más bien dicho, los dioses que las personas de Poniente profesan en su mayoría. Bien, como todos ya sabéis, hay una gran religión en Poniente, que es la fe de los siete, que es una fe que ahora hablaremos bastante del tema, ¿no? Pero que es mucho más que una fe, es una cosa que impregna la sociedad y que tiene unas implicaciones en cómo se relaciona la gente, incluso los hábitos de vida, en el desarrollo personal de las personas. Incluso, bueno, tiene unas implicaciones que ya hablaremos incluso temáticas, ¿no? Con respecto a toda la narrativa de la literatura que hemos leído tantas veces, ¿no? Y luego tenemos una serie de otras religiones que son unas nativas de unas religiones muy concretas. Tenemos los antiguos dioses y tenemos el dios ahogado, que eso son religiones ponientes, y aunque no es una religión poniente, ahora veremos un poco realmente porque qué religión realmente es poniente. Pues porque todas vienen de fuera, de cierta manera. La religión externa que aparece en nuestra historia, que cobra un enorme protagonismo en Canción de Hielo y Fuego, que es la religión de R'hllor. Tengo que mencionar que hay más religiones, que los huérfanos de sangre verde, se dice que profesan una religión, que por decirlo así es como una herencia de lo que creían cuando vivían en esos. Recordemos que un número importante de ornienses son los descendientes de la tripulación de Nymeria, la reina Nymeria, que vino desde Essos hasta Poniente, se casó con Martell y, bueno, pues a partir de ahí formó la casa Nymeros Martell hasta constituirse en con lo que es ahora la mayor casa, la casa principal. Hubieran sido reyes de Dorne cuando Dorne era un reino independiente, pero se consideraron príncipes, ¿no? Pero bueno, es la familia más predominante y, como ya sabéis, pues vinieron de Essos toda la parte de Nymeria y pues trajeron una fe que, como digo, no se ha extendido, es solamente localizada en unos sectores muy concretos de Dorne y realmente pues no tiene un impacto profundo en la historia, así que no vamos a tratarla. Pero de esas cuatro grandes religiones, cada una es por supuesto una religión vinculada a un dios, pues tienen una serie de consideraciones que vamos a debatir sobre la existencia de esos dioses, sí o no. Bien, la primera, la más fácil de determinar y que aún así merece un análisis yo creo que bastante exhaustivo, más allá de la simplificación base que podríamos tener, es la fe de los siete. La fe de los siete es la única religión que se ha visto en Poniente que no ha demostrado su poder, iba a decir religioso, iba a decir su poder mágico. Y es que realmente yo creo que es la clave de todo este vídeo. La mayor parte de la población del mundo Hielo y Fuego, realmente cuando a lo que llama religión, cuando habla de pide ayuda divina, lo que está pidiendo es una asistencia casi mágica, que un hechicero lance un rayo y le conceda un deseo. ¿Qué es lo que pasa? Que esto que nos parece muy fantasioso, resulta que hay religiones que sí que lo hacen. Hay religiones que sí que su dios, ahora hablaremos exactamente de qué es un dios en Canción de Hielo y Fuego, su dios sí que concede poderes, yo diré siempre para algo mágico, que rompen las leyes de la física, que no son cosas naturales, normales, que no tienen un sentido si nos pusiéramos a analizar desde el punto de vista científico, hiperracional. Son cosas que, lo siento mucho, pero se salen. Esto no está calculado. Entonces, bueno, ¿cómo puede ser así? Pues la fe de los siete, que es la primera, no ha demostrado ninguna de estas virtudes. Hay quien ve que si la salvación de Davos Seaworth tras la batalla de Lagos Negras, recordemos que después un Davos febril se medio proclama como un luchador que en nombre de la madre vamos a matar a Melisandre y demás. Recordemos tras la batalla de Lagos Negras, choque de reyes en tormenta de espadas, cuando vemos este Davos casi lo más parecido a un paladín de los siete que hemos visto. Por supuesto luego tenemos a los gorriones y demás. Eso es una parte distinta que luego abordaré, pero no hemos visto a la fe de los siete conceder un poder mágico, no hemos visto a convertir a un devoto del guerrero en un super luchador en el cual fuera, por decirlo así, inmortal, o
resucitar a la vida. Alguien muy devoto, repito, yo que sé, de otro aspecto de los 7, que pues por su bonomía, por su caridad, por su esperanza, por su fe, por cualquiera de esas virtudes, pues volviera a la vida tras haber sido asesinado, o pudiera lanzar rayos o fuego, que es una cosa que nos parece muy disparatada, pero repito, luego tenemos religiones que hacen poderes, por decirlo así, mágicos. La fe de los 7 no hemos visto nada de eso. Entonces, yo creo que la conclusión fácil decir que no existen los 7. Los 7 es una construcción social, una construcción humana. Ahora bien, es muy arriesgado decir que no existen los 7, no tanto por su existencia, sino porque al final lo que los 7 implican es la influencia y la representación de un estamento religioso que, como he dicho un poco al principio del vídeo, da forma y da vida a Poniente. Los septones son una parte fundamental de Poniente, presentes en todo el territorio. Las semanas silenciosas cumplen una función que nos parece muy liviana y muy que se olvida, pero el tratar a los muertos en una sociedad como la de Poniente, una sociedad pseudo-medieval, sin unos conocimientos científicos y una organización, iba a decir casi industrial, de todo el tema de tratamiento de los muertos, es una función tremendamente importante. En muchos lugares donde no llegan los maestres, pensamos que los maestres están para servir a los grandes señores, a las grandes casas. En un pueblecito pequeño no va a haber un maestre. La persona más letrada, la persona sabia de ese pueblo, cuando hay un problema que quien tiene que dirimir la justicia local, seguramente acudan a un septón, el septón de la zona, que al menos ha estudiado algo. Para conseguir los hábitos, pues algo tuvo que aprender, ¿no? Ni mucho menos va a saber como un maestre de la ciudadela o como un septón supremo que ha tenido una formación durante toda su vida para ello. Pero en un contexto, repito, yo no soy historiador, así que cualquier cosa espero que me perdonéis. Y, por supuesto, espero de la gente que sabe más de historia, que sois muchos, que me comentéis sobre este tema. No te voy a decir que el tema del medievalismo hay mucho debate, hay muchísima leyenda negra, hay muchísimas informaciones. Yo creo que no se valora realmente el conocimiento que había, la ciencia que se hizo y los avances que se realizaron durante la Edad Media. El calificativo de Edad Oscura, como ya sabéis, es una construcción, bueno, si no lo sabéis os lo cuento ahora, es un invento que se construye sobre todo por parte de la Ilustración, un movimiento que viene de Francia para proclamarse. Nosotros venimos a ilustrar el mundo, vamos a salvar el mundo después de los años oscuros de la Edad Media en los cuales no se progresó, ¿no? Ellos están alzándose a sí mismos por encima de las épocas pasadas, un poco con un poco de ego, como nosotros vamos aquí a inventarlo todo y a ser los mejores, pero supone realmente una falsedad, porque el conocimiento de la Ilustración y los avances científicos y tecnológicos que se produjeron entonces no se pueden comprender sin lo que evidentemente se había trabajado en la Edad Media. Y repito, no voy a hablar mucho más de historia porque no es el tema de este vídeo y seguro que sabéis más de historia que yo. Prácticamente, obviamos el norte, obviamos las Islas del Hierro, pero prácticamente todo Poniente cree en los 7. Y eso realmente a nivel, iba a decir incluso más que geográfico, a nivel político, es muy importante para un rey que todo tu territorio profese la misma fe. Por supuesto habrá individuos agnósticos, ateos. No nos creamos que eso es el agnosticismo y el ateísmo nació en el siglo XIX, en el siglo XVIII. Es una cosa que lleva sucediendo desde toda la historia. Pero sí que la religión permite una construcción social y la fe de los 7 que tiene un poder. Iba a decir que alabo mucho lo que ha hecho Martin con la fe de los 7, porque no es la típica iglesia supervillana. Luego cuando debajo el enlace en TV Tropes, sabéis la página que me encanta de tópicos, pues hay muchos tópicos siempre que hay un relato medieval, pseudo-medieval, fantástico. Siempre que hay una iglesia, la iglesia es muy mala y es corrupta y tiene tras un secreto oscuro y demás. La fe de los 7 no vemos que no es mucho menos tiene la intolerancia que hemos visto en la serie Juego de Tronos. Una fe de los 7 que en la serie se dedica a perseguir y a torturar a homosexuales. Como ya hemos dicho más veces en otros vídeos, la fe de los 7, por ejemplo, en Poniente, condena, por decirlo así, la homosexualidad, pero jamás va a atacar a nadie que lo sea. En Poniente, por ejemplo, con eso hay un poco... ¿Qué es lo que se hacía en el mundo real? Seamos honestos, en el mundo real, al menos en Europa, hasta donde tengo entendido y me he informado sobre el tema, o al menos intenté hacerlo, la gente homosexual no le tiraban piedras, ni la ahorcaban, ni demás. La gente llevaba... Era una cosa que se consideraba la vida privada, y mientras no fueras muy... lo demostraras demasiado, por decirlo así, públicamente, si tú dijeras, yo soy el hijo del príncipe de Austria y me voy a casar con el hijo del príncipe de Baviera, pues entonces te dirían, chico, para los pies porque luego en la intimidad hace lo que queráis, pero no te cases con él porque tú tienes que casarte con una muchacha para tener hijos y perpetuar tu descendencia y hacer una unión política, así que luego por la noche te acuestas con el príncipe, pero ahora no lo digas muy en alto y no te cases con él, ¿vale? Entonces, ese pensamiento que era lo habitual, al menos digo,
sobre todo la historia europea, la historia occidental, en la mayor parte del tiempo, es la que se ve en Poniente. No es, repito, una iglesia malvada que en cuanto a alguien se saliera un poco la norma o en cuanto a alguien cometiera adulterio, pues eso, se le torturara, o como esas cosas que hemos visto en la serie Juego de Tronos para un poco... Benioff son americanos y creo que saben bastante poco de historia, es mi sensación, y han cogido los tópicos de las iglesias, de estos relatos fantasiosos, que siempre siempre son organizaciones tremendamente inquisitoriales, malvadas y sin prácticamente nociones positivas. Como digo, la Felo 7 no tiene ningún tipo de poder mágico, pero vertebra la sociedad. La sociedad se construye en base a sus preceptos, sus mandamientos, y de alguna manera existe para la gente de Poniente como una parte más de su vida, igual que existe el señor noble en este sistema feudal, existe las lluvias y las cosechas, existe el mercader que me quiere timar. Es una parte más de nuestra vida que es muy importante, al cual hago más o menos caso, según sea más o menos devoto. Siguiente gran religión de Poniente, por supuesto ninguna tiene la extensión de la fe de los 7, y es los antiguos dioses. Y hay que decir que los antiguos dioses existen. La respuesta fácil al título del vídeo, ¿existen los dioses en Poniente? La respuesta fácil sería no, pero no es así. Hemos visto que la fe de los 7 no existe. La fe de los 7 que se lo traen unos conquistadores como pretexto para unir a todo Poniente bajo esa religión. Repito, es una cosa que se utiliza para unir a la gente con la excusa de la religión, igual que se puede utilizar la lengua. Y es una cosa que en el mundo real también ha sucedido de la misma manera. Cuando los conquistadores, no decir solamente españoles, porque Inglaterra, Holanda, Francia, incluso Italia en menor medida, cuando las naciones europeas iban a conquistar el mundo, llevaban la fe. No llevaban la fe porque fueran especialmente devotos, sino porque veían que, aparte de la lengua, tener la misma religión en común podía unir mucho, como he mencionado antes. Así que, en este caso, la fe de los antiguos dioses separa al norte del resto de Poniente, más allá de la barrera geográfica que supone el cuello, y la fe de los antiguos dioses les da un marco diferenciador, y como he dicho antes, la fe de los antiguos dioses existen. No se puede decir que los dioses no existan. Los antiguos dioses existen y son reales. ¿Qué son los antiguos dioses? Pues como descubrimos en Danza de Dragones, son verdevidentes que se han fusionado con el arcianos, su conocimiento aún ha venido conectado a los árboles, y de esta manera pueden ver el pasado, el presente, quizás el futuro, y se pueden comunicar con los nuevos verdevidentes, algunos de ellos cambiacapas, que se conectan a los arcianos en la fecha actual. Estos verdevidentes, unidos a los arcianos, asumimos que era una cosa muy popular o muy habitual. Seguramente los hijos del bosque eran muchos de ellos verdevidentes. Los primeros hombres se ha perdido bastante ese rasgo, esa peculiaridad, esa capacidad divina, guión mágica, hablaremos un poco ahora del tema. El contexto es que hay un poder, que es el de los antiguos dioses, que nosotros diríamos que es magia, yo afirmo que eso es magia, pero que a partir de ahí se ha construido una religión en la cual se venera a estos entes mágicos que vienen del pasado y que son capaces de expresarse con nosotros. Me parece un tema bastante interesante. Bien, no se puede decir entonces que los antiguos dioses no tengan poder, no se puede decir entonces que los antiguos dioses no existan. Ahora bien, ¿hemos visto a los antiguos dioses hacer cosas mágicas como los que ahora mencionaremos a Rolor ha hecho? ¿Es capaz los antiguos dioses de resucitar a alguien? Pues es muy difícil saberlo, pero quizás la creación de los otros es parte de ese poder mágico. Recordemos, los otros, en el contexto de la serie, y como ya he mencionado más veces, muy seguramente en los libros, creo que ya he explicado alguna vez que la primera vez que yo oigo esa idea de que los otros, los caminantes blancos, han sido una creación de los hijos del bosque en la lucha contra los primeros hombres, y es una creación que les sale mal, se vuelven contra el creador y genera todos estos problemas, y al final los hijos del bosque tienen que aliarse con sus antiguos enemigos, los humanos, más gigantes, más quién sabe qué más cosas, para derrotarles. Esto se lo oí por primera vez a Linda Thompson. Linda, mi amiga Linda, la persona que más sabe de Poniente, dicho literalmente en George Martin junto a Helio. Y eso se lo oí en una cena en Barcelona, creo que fue el año 2014. Fue desde luego antes de que apareciera creo que es la 6ª temporada de Juego de Tronos, cuando Bran tiene un flashback y vemos como, pues eso, un hijo del bosque le clava una especie como de daga de obsidiana a un tipo que se convertiría en el rey de la noche, que sería como el padre de los otros. Es una teoría que está presente en los libros y por tanto pues yo creo que en los libros pasa lo mismo. Así que pues quizás esta magia de los hijos del bosque capaz de matar a alguien o convertirlo en un espectro sería un aspecto mágico
que había sido este conocimiento, podría ser transferido, le ha llegado a los otros. Los otros de esta manera tendrían la capacidad de resetar a los muertos, un poco como la magia de fuego de Rolor, que luego hablaremos. Al final estaríamos hablando de una magia, que la puede ser magia de fuego o magia de hielo, pero es un poder mágico. Claro, esta magia se ha convertido en religión, que es el tema de este vídeo. Los primeros hombres, seguramente los antiguos dioses, no sé hasta qué punto los hijos del bosque realmente creían que los antiguos dioses eran una fe, era algo que creían, era parte de su vida, sabían que los verdevidentes, porque no todos los hijos del bosque eran verdevidentes, fusionados con los arcianos, pues podían transmitirle conocimiento pasado. Los humanos, que esto es una cosa, da igual que seas agnóstico, ateo o creyente. Está muy estudiado en filosofía y en teología que el ser humano siempre tiene una pensamiento, una actitud hacia lo divino, hacia plantearse al menos si existe una vida más allá de la muerte, si existe una entidad que nos ha creado a todos, quiénes son los orígenes del hombre, una inclinación, diríamos, hacia lo divino o hacia lo no mundano, si lo preferís así. Por supuesto, esto puede ser canalizado también no hacia la religión, sino hacia temas como, pues, tema de la astrología o temas esotéricos y demás, temas de los misterios, pero siempre el ser humano tiene una trascendencia porque así ha sido evolucionado o desarrollado, como queráis definirlo, para ver lo que hay más allá del mundo que nos rodea, más allá del mundo tangible. Entonces, bueno, pues seguramente los primeros hombres, como humanos, aunque en un mundo fantástico, pero humanos, pues tienen esa visión hacia lo sobrenatural y ese conocimiento de los antiguos dioses, ese conocimiento de los verdevidentes se convirtió en la religión de los antiguos dioses, nunca mejor dicho. Entonces, bueno, pues podemos afirmar que sí, que los antiguos dioses existen, que no son más que personas con una capacidad mágica que se han convertido en una cosa que ya no eran, que son como un ente abstracto que viven los arcianos. Ahora bien, ¿son dioses? Sí, no es un dios omnipotente, absoluto, como podríamos tener en las religiones monoteístas, pero es un dios, son unos dioses, unos tipos con poder no humano que proporcionan una serie de ventajas o de bendiciones a los humanos si siguen una serie de preceptos, por decirlo así, ¿no? Más allá de, por supuesto, toda la construcción social y todos los demás temas que tampoco es el tema de este vídeo. Pasemos ahora al dios ahogado. ¿El dios ahogado existe? Pues bueno, yo personalmente voy a decir que sí. Yo no creo que el dios ahogado sea un ser, repito, un super mega dios, una construcción como las de religión monoteísta, como he mencionado antes, en el caso de los primeros hombres. Para mí el dios ahogado es una cosa como los primeros hombres, pero encajado en las Islas del Hierro y con un tema que a mí me encanta, que es el tema de los profundos. ¿Qué es el tema de los profundos? Yo creo que los que habéis leído El Mundo y Fuego lo sabéis ya. Si no lo habéis leído, deberéis hacerlo. En Fuego y Sangre no hay menciones a ello. Los profundos básicamente es una raza que se nos dice que existió en el pasado, una raza antigua, poderosa, que al parecer habría desaparecido, que sería una especie de mezcla entre humanos y peces. Habían tenido un gran conocimiento, seguramente superior incluso a lo que tiene incluso la civilización humana a día de hoy. Se les responsabiliza de ciertas construcciones que aparecen en todo el mundo conocido. La mayor parte de ellas con una cosa que se le llaman la piedra negra aceitosa, la Oily Black Stone, que es un material que es muy extraño y que, repito, aparece en el faro de Antigua, pero aparece en las Islas Basilisco, y el trono de Piedra Mar podía tener una base de ello, y en Asai se dice que hay construcciones también de ello. Es una estructura muy extraña, muy antigua, que tiene miles de años y que, seguramente conociendo a Martin, su amor por Cthulhu y por la escritura Lovecraftiana y demás, que le encanta, ha querido meter un guiño a ello. Entonces, esto es una opinión personal, tampoco lo he visto honestamente demasiado desarrollado en otros sitios. Yo creo que la religión de los antiguos dioses es, la religión del dios ahogado es los antiguos dioses versión Islas del Hierro. Es decir, la idea del dios ahogado es, nosotros hay un conocimiento antiguo y arcano, que en vez de venir de verdevidentes convertidos en fusionados con arcianos, como es con los hijos del bosque y los antiguos dioses, se trata del conocimiento recogido por los profundos, esta raza extinta, que veneraban a las aguas, que igual creían en krakens y cosas así, y ese conocimiento, como los profundos han extinto, pero nos quedan restos de su legado y de su historia, se recogieron y por parte seguramente de los primeros hombres, hace muchos años, ese conocimiento que descubrieron, repito antes, por la inclinación humana hacia lo divino, hacia lo transhumano, hacia lo sobrenatural, esos conocimientos recogidos por
Igual, imagínate que llegaron a una playa y vieron una fortificación que estaba ahí, muy desarrollada, que no sabían qué era. Igual les informaron, llegan a la isla y encuentran gente que lleva más tiempo viviendo en la isla y les hablan de técnicas de reanimación y les habla de que tengan que tener cuidado con las aguas porque el señor de las aguas mora en lo más profundo y deben darle culto porque si no acabará con ellos. Y nosotros podemos pensar en el dios ahogado. Igual las personas están pensando en un kraken que aparece para destrozar a todos. Al final todo esto, esta construcción de ideas pasadas, de krakens que aparecen en toda esa costa, en la costa del Mar del Ocaso, lo que quiera que sobreviviera a los profundos. Martin ha hablado muy poco del tema, la palabra profundos no aparece hasta en el mundo de Hielo y Fuego. No hemos tenido casi capítulos en las Islas del Hierro. Theon no parece una persona especialmente religiosa. Euron, pues los capítulos de Euron pueden ser una ventana hacia él, precisamente por su obsesión con los dioses y la magia. Tenemos el caso de Euron Pelo Mojado, pero es un devoto del dios ahogado. Es quien mejor nos podría hablar de ello, pero tampoco se pone a cuestionarse sobre los orígenes de su fe, de hace cuánto tiempo no solamente lleva rezándose al dios ahogado, sino por qué, cuáles son los orígenes de su fe para su territorio. Entonces, nos falta mucha información sobre el tema. Pero yo creo que es una forma bastante interesante considerarlo un espejo de lo que pasa en el norte, conocimientos antiguos que se han perdido, que los primeros hombres recogieron de alguna manera y lo convirtieron en una fe. Y encaja bastante bien además con la insularidad de las Islas del Hierro, nunca mejor dicho, que es muy similar a la insularidad, en este caso la barrera natural es el cuello, que tiene el norte. Y nos queda la otra gran fe, una fe que no es de Poniente, una fe que es de esos, como he dicho antes. La fe de los 7 es una cosa que viene de esos, de Andalia, los ándalos la trajeron con el objetivo de unificar a Poniente bajo su bandera de la fe, en una especie de cruzada religiosa, bastante interesante. La fe de Rolor, que es muy protagonista en Canción del Fuego, es la fe que vemos claramente que tiene poderes. Los sacerdotes de Rolor hacen cosas que científicamente no son posibles, que aplicando las leyes de la física, aplicando las leyes de la química, aplicando las leyes de la biología, aplicando el sentido común racional y empírico, no tiene sentido que un tipo que ha sido muerto vuelva a la vida. No tiene sentido hacer así y que la espada se vuelva de fuego. No tiene sentido generar unas sombras, si te has acostado con otra persona, unas sombras que compran vida y que son capaces de matar a alguien. Eso no es lógica, eso no es algo racional, es una cosa que el humano que solo cree lo que puede ver, tocar y medir y cuantificar y determinar de manera tangible puede asumir. Pero es una realidad. La fe de Rolor es una realidad. Los poderes mágicos vinculados a Rolor existen en el mundo real. Y es tan real las sombras de Melisandre como el pan que compras a un panadero en el lecho de pulgas. Es una cosa que existe. Ahora bien, ¿existe Rolor? Pues bien, mi respuesta es como lo que he dicho antes con el tema del dios ahogado y con el tema de los antiguos dioses. Existe una magia. Existe una magia que, como he dicho antes, un poco mencionado a los antiguos dioses, es un poco el espejo. Si los caminantes blancos, con una técnica quizás heredada de los hijos del bosque, son capaces de resucitar a alguien, dar a alguien la vida, después de haberla perdido, los sacerdotes de Rolor también pueden hacer eso. Son capaces de insuflar su fuego, por supuesto no pueden hacerlo todos. Melisandre, pues se supone que le han hablado del tema, pero no es una cosa que haya hecho con frecuencia. Thoros de Myr, que es un sacerdote que había perdido la fe de Rolor, pues le parece increíble cuando logra hacerlo. Dar el beso a la vida para resucitar tantas veces a Beric Dondarrion. No es algo que la mayoría de miembros de su orden, incluso él afirma que puedan hacer. Seguramente el tema de las sombras de Melisandre, esto es una opinión un poco más personal mía, yo creo que no tiene tanto que ver con Rolor, que puede ser, sino también con sus conocimientos de Asai. Recordemos que Melisandre ha estado en Asai, entonces no, igual todos los grandes sacerdotes de Rolor son enviados a Asai de entrenamiento, no lo sabemos, pero yo creo que su conocimiento de las sombras es más por su estancia en Asai y en su formación allí que por algo intrínseco a la fe de Rolor. Desde luego Thoros de Myr no vemos que haga referencia a que tenga esa capacidad de invocar sombras, ni tiene pinta que vaya a hacerlo, ¿no? Thoros de Myr, que sepamos, no ha estado en Asai, no tiene pinta que lo haya hecho, como ha estado Melisandre. Entonces, bueno, la fe de Rolor al final, ¿qué es lo que es? Pues es de nuevo, en vez de en Poniente, en Essos, pues una construcción creada por los humanos para explicar de manera un poco más racional, un poco más lógica, ordenar sus conocimientos mágicos en una cosa estanca. Esta es la fe de Rolor.
que consiste en esto, esto y esto. Y si sigues los preceptos de Rolor para hacer esta serie de cosas, pues Rolor te concederá sus bendiciones y sus poderes y podrás ser testigo de sus prodigios, como pues luchar contra la oscuridad, creando fuego, o puede que incluso te devuelva la vida, etc. Pero hay un poder ahí, y es un poder mágico. La magia existe en Poniente. Yo creo que respondiendo al tema de este vídeo, no existen los dioses como tales, existen unas fuerzas mágicas a las cuales los humanos consideramos dioses, pero claro, es que esa fuerza mágica existe, entonces no se puede decir que no existan los dioses. Lo que hemos querido llamar a la magia dioses, pero para mí es lo mismo, es la creencia, porque efectivamente existen de manera tangible, real, no los 7, pero sí la magia del dios ahogado para traer de vuelta a la vida a Caramanchada y que una vez vuelto a la vida sea capaz de hacer profecías que se cumplen. Lo de Caramanchada es increíble, es el mejor profeta que hay en toda la saga. O sea, cómo predice la boda roja, cómo predice la batalla de aguas negras, cómo predice la llegada de los otros. Todo eso lo predice Caramanchada, ha tenido visiones del futuro, unas visiones que ni Melisandre. Y eso no es... O sea, una persona no sueña por la noche algo que va a suceder dentro de un año en la otra parte del continente. Pero Caramanchada lo ha visto, y como lo ha visto, lo expresa con sus rimas extrañas. Eso es el poder del dios ahogado, eso es el poder de la magia. Entonces, sí, los dioses existen, porque los dioses es una manera de denominar a una magia que existe y que en el mundo de Poniente es real. Por parte de Martin me parece muy interesante lo que ha hecho. Creo que, por supuesto, viene influido por un George Martin que no es ateo, es agnóstico y rechaza mucho las creencias. Su familia, de origen irlandés, era católica, entonces él fue criado en la fe católica. La 07, por supuesto, vemos mucho más parecidos con el catolicismo que con otras partes del cristianismo, pero él siempre ha dicho, yo soy agnóstico, no soy ateo y sobre todo, yo si viviera en Poniente, seguramente sería agnóstico, pero si viera la fe de Rolor, por supuesto que me convertiría. Ha dicho Martín, si yo viera como los que creen en Rolor o por el poder de Rolor, un tipo que ha muerto vuelva a la vida, vamos, es imposible que no fuera creyente de esa fe, ¿no? Porque ha visto capaz de hacer prodigios, capaz de superar la barrera física, la barrera de lo humano, la barrera de lo científico. Y eso, a cualquier persona que lo vea, pues tiene que entregarse a esa causa. Así que, como digo, creo que George Martin ha desarrollado muy bien este tema de la magia y la religión. Creo que la respuesta fácil sería, no existen los dioses, pero es falso. Creo que la respuesta es que sí existen los dioses, no que los dioses es una manifestación, una construcción humana para explicar un fenómeno mágico que, repito, es real. Esto existe. Que le llame religiones, que me llame magia, a mí me da igual. La realidad es que existe y que influye de manera muy importante, no solamente a nivel social, político, como la 07, sino incluso también de manera tangible, con acciones que cambian la historia, como es, por ejemplo, la resurrección de John Nieve, que cambiará la historia de Poniente. Y va a ser una obra mágica, no sé si por Rolor, no sé si por los antiguos dioses, por los dos, pero esas acciones mágicas cambiaron Poniente, toda la influencia de Brynden Ríos, del Cuervo de Tres Ojos, poder magia, poder divino de los antiguos dioses, es muy importante para la historia y yo creo que Martin lo ha desarrollado muy bien. Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo, muchísimas gracias por ver el vídeo, muchísimas gracias por darle a me gusta en el vídeo, muchísimas gracias por compartir el vídeo, muchísimas gracias por suscribiros al canal si no estáis suscritos, saludos especiales a los nuevos suscriptores. Si dais a la campanita, muchísimas gracias porque así os avisan cuando hay un nuevo vídeo. Y yo creo que esto es un vídeo para que dejéis muchos comentarios. Agradecería que los comentarios fueran más bien relacionados sobre Canción de Hielo y Fuego o sobre temas de historia, que antes aquí un debate de yo soy ateo, yo no soy ateo, me apilas, pagano, yo qué sé. Que se ciñera un poco al tema, pero es un tema yo creo que para debatir mucho sobre eso. Religiones, magia, incluso ciencia, cómo ven los maestros este tema, en Poniente, en Canción de Hielo y Fuego, en el mundo de Hielo y Fuego en general. Así que bueno, digo, creo que sería muy guay que comentarais. Y sin más, nos vemos la semana que viene. Adiós.